Bueno, Dios les bendiga. El tema que vamos a ver hoy es revístete de victoria. Hermanos, hermanas, Dios nos regaló ya la victoria. Nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando Cristo subió a la cruz, realmente Él nos dio la victoria. La victoria ya está dada. Nosotros solamente tenemos que tomar lo que Dios nos ha dejado. Eso es todo lo que tenemos que hacer y resistir. No tenemos que pelear porque la palabra dice que Dios pelea por nosotros, pero sí tenemos que tomar la palabra y tenemos que declararla y tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Proverbios 21:31 dice así: se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Primera de Crónicas 29:11 dice así: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Salmo 108:13 NTV dice así: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Notemos que la palabra dice con ayuda de Dios, pero ¿quién es el que pisoteará a nuestros enemigos? Dios, porque Dios ya nos dio la victoria. Bendito Dios, nos ama demasiado. Primera de Juan 5:4 NBLA dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿por qué tener miedo al futuro? ¿Por qué tener miedo a lo que viene? Si Dios nos está diciendo que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros somos nacidos de nuevo. Y al nacer de nuevo, nosotros ya vencimos al mundo, porque el que está dentro de nosotros es el que hace que nosotros tengamos victoria por aquel que nos compró a un precio de sangre. Y Él nos dio la fe suficiente para poder ser victoriosos. Amén. Los creyentes que nacen de Dios pueden vencer las tentaciones y el mal del mundo a través de su fe en Jesucristo. Esta fe no es pasiva, sino una fuerza activa que permite a los hijos de Dios superar las dificultades y el sistema corrupto del mundo. Una victoria que se obtiene por creer en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos victoria. Amén. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nacidos de Dios, se refiere a la regeneración espiritual que ocurre cuando una persona acepta a Cristo. Cuando habla de vencer al mundo, significa superar la influencia, los valores y las tentaciones del sistema terrenal que se oponen a Dios. Y cuando habla de nuestra fe, está hablando de que es el medio o la herramienta por la cual se logra esta victoria, como un escudo o una fuerza activa. Amén. Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, pues somos soldados de Dios y nos ha dado armas espirituales y no carnales. Primera de Corintios 10 del 4 al 6 BLPH dice así: ni las armas con las que peleo son humanas, sino divinas, con poder para destruir cualquier fortaleza. Soy capaz de poner en evidencia toda suerte de falacia o de altanería que se alce contra el conocimiento de Dios. Puedo también someter a Cristo
todo pensamiento y estoy preparado para castigar cualquier rebeldía una vez que la obediencia de ustedes sea perfecta. Nosotros tenemos un privilegio, aparte de contar con la sangre de Cristo, que es muy poderosa, y cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, el enemigo huye, porque no soporta la sangre del Cordero. Aparte de todo eso, Dios nos dio armaduras, nos dio armas, nos dio elementos, herramientas para poder vencer. No nos dejó a la deriva, sino que Él, pensando en nosotros, en todo lo que pudiera suceder cuando el enemigo se levanta, Él precisamente forma y crea una armadura, crea armas capaces de que nosotros podamos tomarlas, ponérnoslas y con eso derrotar al enemigo. Dios piensa en todo piensa el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso se nos ha mandado a revestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 18, PDT dice así: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Nótese que aquí habla de resistir, no de ponerte a pelear, habla de resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu, manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Esta armadura se complementa perfectamente con el salmo de protección que el pueblo de Dios ha declarado en guerras, en plagas, en peligro, y está ligado a esta palabra que Dios dejó a todos sus hijos para poder vencer en todo, pues no nos dejó desamparados, nos dio su palabra, que es poderosa para salir victoriosos en todo. Este salmo que voy a mencionar en un momento, antes de mencionarlo, es importante que nosotros estemos conscientes de que Dios nos da una armadura para usarla. Él proveyó esa armadura no porque la victoria no haya sido ganada, la victoria ya la ganó el Señor, pero Él proveyó una armadura precisamente porque Él conoce a Satanás y sabe que en algún momento va a provocar dardos y va a lanzar dardos para sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos caigan en desánimo, en desaliento, en desesperación, para que crean que Dios no los escucha, que no están trabajando como Él quiere, para que se confundan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos esta armadura. Tenemos que revestirnos de esta armadura, porque el enemigo no se está quieto. El enemigo le hace la guerra a todo el ser humano, porque Dios nos ha capacitado con elementos de Él, su palabra, con la cual creó los cielos y la tierra, y nos ha dado de su espíritu. Nos ha otorgado la sangre del Cordero, que son cosas muy valiosas en nuestra vida. Por lo tanto, el enemigo está enojado porque ni aún a él se le otorgó tanto como a nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar
y aprender a ponernos las armas que Dios nos dio para que cuando venga el día malo, nosotros podamos resistir esos dardos, esas flechas que el enemigo va a lanzar con fuego y que salgamos victoriosos, firmes en la fe que Dios nos ha dado a precio de sangre. Pero además, este salmo es un salmo de protección. Cuando nosotros hablamos de la protección de la armadura de Dios, la armadura de Dios se le ponía a la gente que iba a la guerra. Nosotros somos soldados, somos militantes de guerra. Y si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, podemos salir lastimados. Si nosotros no utilizamos la palabra, que es la protección de nosotros, podemos salir lastimados. Por eso es importante que nosotros nos revistamos de esa armadura, porque esa armadura nos protege, esa armadura nos ayuda a seguir de pie. Y cuando nosotros aplicamos la palabra, nos protege de los dardos del enemigo. El Salmo 91, este Salmo 91, NBB, dice así: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro, eres mi Dios y en ti confío. Porque Él te libra de todas las trampas y te protege de plagas mortales. Él te cubre con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tienes que temer al terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán caer 1000 al lado tuyo y al otro lado 10,000 casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. Lo verás tú mismo, verás cómo castiga a los malvados. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Te sostendrán con sus manos y evitarán que tropieces con las piedras del camino. Pisotearás al león y a la serpiente venenosa. Aplastarás a leones feroces y víboras bajo tus pies. Porque el Señor dice, por cuanto me ama, yo lo libraré. Lo protegeré porque confía en mi nombre. Cuando me llame, yo responderé. Estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo honraré. Le daré muchos años de vida y le daré mi salvación. Dios ya proveyó todo. Dios es un Dios de estrategias. Dios es un Dios que planea todo. No es algo que lo agarre sorprendido o que ahorita qué voy a hacer. No, Dios ya lo planeó. Dios hizo una armadura para cada uno de nosotros, para que nos pudiéramos proteger. Hizo una armadura para que nosotros pudiéramos defendernos. Pero también su palabra nos defiende cuando nosotros la hablamos, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros nos metemos en ella. Entonces esa palabra se vuelve viva en nosotros. Y Él hizo estas palabras para darnos vida, para que nosotros estemos seguros de que Él nos protege. Y nos ha dado un poder y una autoridad que nunca se la dio a Satanás, que el Señor lo reprenda, pero nunca se la dio.
Y más sin en cambio nosotros la tenemos. Entonces no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener miedo, porque nos ha dado autoridad y poder para pisar leones, serpientes, para aplastar todo lo que esté en contra de su palabra. Y Él ha dicho que nos guardaría porque confiamos en Él. Así es que nosotros podemos declarar con la palabra sanidad porque sabemos que el Dios va a dar sanidad. Podemos declarar libertad porque Dios es el que da la libertad. Podemos declarar abundancia porque Dios es el que da la abundancia, prosperidad porque Dios es el que da la prosperidad, amor porque Dios es el que da el amor. De Él vienen todas las cosas. Pero es necesario que nosotros tomemos esas armas espirituales, esa armadura, esa palabra que Dios nos da para poder estar firmes, firmes en Cristo Jesús, firmes en su palabra, porque realmente Dios nos ama y no hay nadie que haya hecho un sacrificio tan grande como el Señor. Y tan solo la pura sangre de nuestro Señor Jesucristo es tan poderosa que el enemigo huye. Dios te dio una armadura espiritual diseñada por Dios mismo, tan poderosa que ningún ataque del infierno puede atravesarla. Por eso Pablo nos exhorta a fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndose de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, potestades, de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos sabemos que nosotros no tenemos lucha con el hermano, con la mamá, con el amigo, con la persona, sino con lo que está atrás de la persona. Nuestras luchas no son con las personas, son con espíritus. Entonces, nosotros tenemos que ponernos la armadura. Un soldado, si no va con su armadura para pelear, termina lastimado, herido o muerto. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si nosotros no tomamos las armaduras de Dios, las armas de Dios, para poder resistir todos los dardos y flechas que el enemigo lanza y poder ver cómo la armadura de Dios las derriba, entonces estamos dando pie a que en algún momento algún dardo entre y nos dañe. Así como el soldado tiene que estar bien preparado, asimismo, nosotros espiritualmente tenemos que estar bien preparados. Porque en el mundo natural hay guerras, en el mundo natural hay soldados, en el mundo natural hay una vida que se defiende, pero en el mundo espiritual también hay una guerra. Y esa guerra es mucho más fuerte porque ahí estás defendiendo tu eternidad, estás defendiendo tu familia, estás defendiendo vida, estás defendiendo el alma. Por eso es importante ponernos la armadura y tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Tu verdadera batalla es contra el enemigo que odia todo lo que Dios ama y este enemigo tiene un ejército bien organizado y no está dividido. La iglesia está dividida
Dice la misma palabra, unos están con Apolos, otros están con Atenas, otros están, pero Dios no nos hizo así. Dios quiere que todos estemos unidos, obedeciendo su palabra. Colosenses 2:15 DHH dice así: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. El Señor, al derramar su sangre, al resucitar, perdón, al resucitar, ¿qué fue lo que sucedió? Nos dio la victoria. Y Él, al derramar esa sangre poderosa, nos dio la forma para poder vencer, nos dio la forma para también recordarle al enemigo que él ya está vencido públicamente, que él ya no tiene autoridad, ni tiene arte ni parte en nuestra vida, porque somos hijos de Cristo, cubiertos con la sangre del Cordero. Y cada vez que él se enfrente a la sangre del Cordero, todo lo que él haga cae, porque poderosa es la sangre de Cristo. Pero aún así, aunque Cristo ya venció, necesitamos la armadura, porque Satanás todavía es peligroso. Es como una serpiente que, aunque está aplastada su cabeza, sigue moviéndose. Dios te da su armadura, no para que pelees, porque tú no vas a pelear. La palabra dice que Dios pelea por nosotros. Tú no vas a pelear esa victoria. Dios ya te dio la victoria. Dios ya la peleó por ti, porque Él ya la ganó. Sino Él lo que quiere es que tú resistas. Por eso te habla de resistencia. Resiste a qué? A la tentación. Resiste a qué? Al enojo. Resiste a qué? Al dolor. Resiste a qué? A la enfermedad. Resiste a qué? Aquello que te puede en algún momento dañar, lastimar. Tienes que resistir. Pasaste una situación económica difícil, resiste. Dios te va a sacar. Dios te va a dar el gane porque ya te lo dio. Y te lo dio hace 2000 años, no fue ahorita. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes, creer en lo que Dios nos dice y aplicar la armadura de Dios para que todo dardo que lance el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo, nosotros podamos esquivarlo y salir victoriosos, porque ya la victoria es del pueblo de Dios. ¿Cómo te pones esta armadura? La primera es, estad firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Esto es que te tienes que preparar para la acción. La verdad es tu primera preparación. Sin verdad tropiezas, sin verdad caes. Y Jesús lo dijo muy claro en Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos está diciendo que Él es la verdad, que Él es nuestro camino y Él es la vida y que solo por Él podemos ir al Padre. En el nombre de Jesús, hoy declaro que solo Él es nuestro camino, que solo Él es nuestra verdad y que solo es nuestra vida y que nosotros caminamos hacia el Padre por Él. En el nombre de Jesús. El segundo dice así, vestidos con la coraza de justicia.
La coraza protege el pecho, el corazón, los pulmones, los órganos vitales del soldado. Si una flecha atraviesa la coraza del soldado, pues simplemente lo mata. La coraza de justicia de Dios es de él y no es la tuya. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestra justicia no es la de Dios. La justicia de Dios es divina, es perfecta. Por eso, nosotros debemos estar rendidos ante Dios, porque Él es nuestra justicia. Él es el que nos hace justicia cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos un error y vamos al Padre y le pedimos perdón. Él nos hace justicia, porque nosotros como seres humanos no sabemos hacer justicia. Por eso dicen que la justicia es ciega, porque lo que es justo para unos es injusto para otros, pero para Dios la justicia es perfecta. Ahí no hay imperfección. Segunda de Corintios 5:21, Reina Valera 1960, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos pecadores y la palabra del Señor dice que el pecado siempre está en medio de nosotros, delante de Dios. Pero cuando Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Padre eterno, subió a la cruz y derramó su sangre preciosa y fue resucitado, en ese momento nosotros fuimos hechos justicia por él. Nosotros fuimos reconocidos, limpios por él, delante de Dios. Entonces, él nos perdonó y nos lavó. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos demasiado sucios, con muchas cosas en nuestro pasado, pero Dios nos limpia, nos perdona y nos hace justicia, nos hace justos, a pesar de todas nuestras fallas. Por eso es que nosotros debemos de estar conscientes y creer que Dios nos ama tanto que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos es para que podamos tener victoria. Aún sabiendo que nos equivocamos, el Señor nos perdona, pero Él quiere que nosotros apliquemos su palabra y que nosotros obedezcamos y que nosotros nos pongamos en el lugar con la identidad que Dios nos dio para que nosotros en ese lugar celestial que Él nos ha dado, esa autoridad y ese poder, podamos glorificar su nombre, podamos levantar su nombre y podamos hacer que mucho más gente pueda llegar a Él. Amén. 3. Calzados los pies con el evangelio del apresto de la paz que Jesús hizo entre tú y Dios. Esa es la paz. Hay veces en que todo se siente inestable, la salud, las finanzas, la familia, etcétera. Pero cuando tus pies están calzados con el evangelio de tu paz, no depende de ti, sino de Dios. Cuando tus pies están calzados con el evangelio de la paz de Cristo,
a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que venga, tú sigues manteniendo esa paz. Y tú estás consciente y seguro de que Dios no está enojado contigo, sino que Dios, a pesar de tus fallas, de tus errores, tú sabes que Dios te ha perdonado y que Dios te abraza, te consuela, te ayuda, te sostiene y sigue caminando contigo. Te da valor el sentir su paz, te da seguridad el sentir su paz de Dios y sobre todo te da una estabilidad que no te permite angustiarte, que no permite que tus emociones salgan más allá, sino que estén controladas por Dios. 4. Tomar todo el escudo de la fe con la cual podéis apagar todos los dardos del enemigo. El escudo de los romanos estaba hecho de madera, pero tenía cuero mojado. Por eso cuando lanzaban flechas con fuego, pegaban en el escudo y los protegía del fuego. Los dardos de fuego del maligno son pensamientos de fuego que vienen a tu mente, como flechas ardientes, tentaciones, dudas, inseguridades. Siempre te va a atacar en la mente, porque el lugar que el enemigo quiere obtener a como de lugar es nuestra mente, porque si él logra entrar en la mente, va a manipular todo tu ser, tus emociones, tus pensamientos, tu conducta, todo. Por eso es la batalla entre el espíritu y la carne. Por eso nosotros tenemos que ponernos esa armadura, ese escudo, para que el escudo de Dios nos proteja de esas flechas que lanza el enemigo. Te lanza un dardo de aflicción, te lanza te lanza un dardo de rebeldía, te lanza un dardo de preocupación, te lanza un dardo de economía, te lanza un dardo de problemas con tu familia y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es manipular tus emociones, tu mente. Y si lo logra, ya ganó. Por eso es importante revestirnos de la armadura, para que todos esos dardos caigan y sean derribados. Primera de Pedro 5:8, Reina Valera 1960, dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo te lanza un dardo en tu mente, te levantas y declaras la palabra de Dios. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ese dardo se apaga. Para eso nos sirve la palabra, para declararla, para profetizarla, para lanzarla cuando vienen pensamientos, cuando vienen situaciones a nuestra vida. Porque el enemigo va a tirar a matar, no va a tirar a nada más a darte un leve golpecito. Él va a tirar a matar. Y nosotros tenemos que estar preparados como buenos soldados, como buenos guerreros, para no caer en esos pensamientos, sino aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Otra parte es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación protege tu mente, tu identidad, tu seguridad en Cristo. Tu salvación no depende de ti, la salvación es de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9, Reina Valera 1960. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es de nuestro Señor. La salvación ya no la dio, pero nosotros tenemos que guardarla, nosotros tenemos que mantenerla. ¿Por qué? Que esa salvación
costó mucho, pagó un precio muy alto y a nosotros nos cuesta mucho trabajo tenerla, porque no llega así de rápido. Muchas veces tarda esa salvación. Tenemos que guardarla, tenemos que protegerla y no perderla, sino mantenerla. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es ofensiva. Tu arma es declarar la palabra de Dios con tu boca. Jesús declaró, escrito está. Todas las veces que el Señor estuvo en el desierto, dijo, escrito está, escrito está. Mateo 4:4, Reina Valera 1960, dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra arma también es la palabra. Hebreos 4:12, Reina Valera 1960, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando declaras la palabra, el infierno tiembla, se rompen las cadenas y los demonios huyen. Otra de las cosas de la armadura de Dios es orando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica. Esto se refiere a una oración guiada, capacitada y empoderada por el Espíritu Santo, no por una oración tuya. Es una oración que debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Él es el que te debe de indicar cómo vas a orar, qué vas a orar y por qué vas a orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, Reina Valera 1960, dice así, orad sin cesar. Romanos 8:26 dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros podemos darnos cuenta que es necesaria la armadura de Dios para todo. Cuando nosotros no nos ponemos la armadura de Dios, lo primero que vamos a recibir son dardos. Y esos dardos van a venir acompañados de situaciones que muchas veces no nos van a agradar. Un soldado, un guerrero, no puede darse el lujo de confiarse. No puede darse el lujo de quedarse dormido. No puede darse el lujo de decir, mañana, hoy no, mañana lo hacemos. Porque si él se duerme, si él no se prepara, si él no se pone alerta, entonces corre riesgo su vida. Y así pasa con nosotros, si nosotros no nos ponemos alerta, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos ponemos toda la armadura, si no utilizamos las armas de Dios, si no creemos en la palabra de Dios, si no las pasamos pensando que mañana hay tiempo y mañana, en el momento en que te tiene que atacar. Y es nuestro deber y nuestra obligación protegernos. Por eso mismo, nosotros debemos de creer con toda plenitud y confianza en que Dios ha preparado esto para el cuidado de nosotros. Debemos de confiar en su palabra y debemos de estar alertas, no dormir.
En esta hora vamos a orar